Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema pecado y tolerancia. En esta noche, hermanos, queremos hablar de pecado y tolerancia basándonos en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, y nos gustaría que buscáramos, que usted busque en su hogar Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Apocalipsis 2, versículos del 18 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno de los graves problemas que tenemos en las iglesias de hoy en día es la tolerancia al pecado. La tolerancia a los actos que nos alejan de Dios. La tolerancia a personas que asisten a nuestras congregaciones, que son miembros de congregaciones cristianas, y toleramos los líderes sus acciones contrarias a la ley de Dios. El mensaje de Tiatira, por cierto, Tiatira era la ciudad más pequeña de todas las iglesias, de todas las ciudades mencionadas en las cartas en Apocalipsis, pero no por eso era de menos importancia. Era una ciudad artesanal, de donde era también Lidia, la vendedora de púrpura que vemos en el libro de los Hechos. Y el mensaje comienza: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El ángel, en este caso, el mensajero, es el pastor de la iglesia. Pero no solamente el pastor, sino conjuntamente con los ancianos. Los pastores de las iglesias, principalmente en las iglesias presbiterianas, son los ancianos maestros, los teólogos de la iglesia. Y tienen una responsabilidad vicaria muy importante con la congregación. Muy importante. Tienen que velar por la doctrina de la congregación. Tienen que velar por la moral de la congregación. Tienen que velar por las ejecutorias correctas de la congregación. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por eso
Para aquellos que no conocen un poco o no conocen algo del gobierno presbiteriano, la Biblia nos habla que las iglesias se gobernaban por ancianos. Y en el gobierno presbiteriano los ancianos maestros, son los pastores, tienen que estar atentos a todos los eventos de la iglesia, son miembros ex oficio de todos los comités. Y el anciano maestro tiene la autoridad de intervenir en todos los asuntos de la iglesia, porque él tiene que ver que esos asuntos, por ser él tener una responsabilidad vicaria, que esos asuntos se lleven a cabo como dice la ley de Dios y en forma correcta. Que no haya malversación de fondos, que no hayan excusas. Nadie puede decirle al anciano maestro, no intervenga en esto, no intervenga en lo otro, ¿verdad? Sería un acto de total ignorancia del gobierno bíblico, y por lo tanto Cristo le escribe al ángel, al anciano maestro, el cual le va a comunicar a los ancianos que gobiernan la iglesia, porque él tiene una responsabilidad vicaria por todo lo que ocurre en la iglesia de Cristo. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Es interesante, en Apocalipsis, este título, que es un título de divinidad, se usa solamente en esta carta. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Los ojos de Cristo como llamas de fuego, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, penetra en todos los asuntos, porque es el Hijo de Dios. Él sabe todas las cosas, y sus pies, que son semejantes al bronce bruñido, ese bronce que ha pasado por el fuego, ese bronce, ¿verdad?, que ha pasado por la prueba. Viene aquel que es el que establece el juicio, el que pisa el lagar de Dios, dicen los profetas. Cristo es el que pisa el lagar de Dios y viene a ejercer juicio. Y es interesante, hermano, cómo Jesucristo comienza a alabar a la iglesia, al anciano maestro y los ancianos, cómo están gobernando la iglesia. Y dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabe? Este versículo tiene un contenido importante, porque primero Cristo alaba a los líderes de la iglesia y a la iglesia porque conozco tus obras. Tus obras van acorde al carácter cristiano que debe ser esta iglesia. Conozco tu amor por la obra, tu amor por Cristo Jesús. Conozco tu fe, esa fe fuerte, firme, robusta, que no importa las vicisitudes, te mantiene en alto mirando al Maestro. Conozco tu servicio. Qué importante que en la iglesia de Cristo hayan personas dispuestas al servicio a Dios. Todo servicio a Dios, como dice la Escritura, será correctamente recompensado, porque es el servicio al Rey del Cielo, aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. Es un servicio desinteresado, es un servicio por el amor a Cristo. Añade, conozco tu paciencia, que a pesar de las pruebas esperas en Dios, que a pesar de las luchas esperas en Dios, que a pesar de las vicisitudes tienes paciencia y esperas en Dios. Mire qué tremenda era esa iglesia. Mire qué profunda era esa iglesia. Pero añade Jesús, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia
fuerte, es una iglesia que no se rinde, es una iglesia que no se cansa. Todo lo contrario, añade a su labor mayor compromiso. En vez de menguar, crece. Tiatira es una iglesia que Cristo alaba profundamente. Pero el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí llega algo importante de la tolerancia y la disciplina. Tolerancia y disciplina. Con todas esas virtudes que tenía esa iglesia, tenía unas cosas contra esa iglesia. Y lo primero, aparentemente, una mujer que intimidaba al liderato de la iglesia. Y usted dirá, ¿por qué lo intimidaba, pastor? Porque usted dice que intimidaba al liderato de la iglesia. El versículo dice, que toleras que esa mujer Jezabel, y es interesante, ¿verdad? Porque el nombre Jezabel nos hace referencia a la esposa de Acab, que perseguía a los profetas de Dios y los asesinaba, que protegía a Acab en su pecado, que el profeta Elías le dijo que iba a morir comida de los perros. Y nosotros creemos, los comentaristas y muchos creemos, que el título es un símbolo sobre esa mujer, ¿verdad? Porque ningún judío le va a poner a su hija Jezabel, ¿no yo? Ningún judío le va a poner a su hija Jezabel. Por lo tanto, Cristo toma ese nombre como símbolo para señalar a esa falsa profetisa. Por eso Cristo dice que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Oiga, hermano, qué terrible cuando no aplicamos la palabra de Dios, cuando no le hacemos entender a los miembros de la congregación que una de las grandes características de la iglesia cristiana sobre su trabajo, sobre su amor, sobre su paciencia, sobre sus obras, es tener una vida limpia delante de Dios y una vida entregada a Dios. Y que el liderato de la iglesia ejerza la disciplina. Por eso Cristo tenía en contra de Jezabel. Esa Jezabel, primero, que te dices profetiza. Una falsa profeta. Como las hay hoy. Como los hay hoy. Falsos profetas. Que quieren añadirle a la escritura. Que quieren ser oráculos de Dios aparte de la Biblia. Oiga, ¿cómo es posible que todavía hay gente diciendo Dios me dice y Dios me mostró? Usted sabe la implicación de eso, hermano. Que si Dios te dijo y Dios te mostró, eres infalible porque fue Dios. Y entonces tenemos otra fuente de autoridad aparte de la Biblia, la palabra de Dios. Esta que se creía profetiza, como dijo Cristo, como Cristo le dijo, ustedes permiten, ¿verdad? Mire qué interesante, ustedes permiten que se dice profetiza y enseñe y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Llevaba a miembros de la iglesia a pecados sexuales y a cultos paganos. Por lo tanto, tenía un foco de atención y aunque aparentemente había sido amonestada, no había el carácter o no había el valor dentro del liderato de enfrentar esta situación, como debía enfrentarse. La tolerancia al pecado es abominación a Dios.
abominación a Dios. Entonces tenemos esta falsa profeta, o como dice Cristo, que se dice profetiza, que se cree ese cuento, en pocas palabras, llevando la voz cantante de pecaminosidad en la iglesia, y aunque aparentemente había sido amonestada, no había sido amonestada como debe ser. Por eso el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esto es interesante, ¿oyó? Cuando Cristo dice le he dado tiempo para que se arrepienta, lo que se insinúa que había sido ya amonestada, y ella no quería escuchar. Porque como era profetisa, se creía ese cuento que era profetisa, como muchos se creen hoy, ese cuento, esa payasada, en el tiempo donde vemos libros de niños que van al cielo y después dicen que era mentira. Este es el tiempo que vivimos hoy, que la gente pasa vergüenza con eso, o otros que dicen que van al infierno con un paseíto, como si eso fuera un tour, como ir a Disney. Oiga, qué poca vergüenza. Él le ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no quiere. Por lo tanto, Dios va a intervenir directamente. La rebelión pecaminosa en cualquier iglesia contra el liderato, contra el anciano maestro y el liderato que está haciendo lo correcto, invita la intervención soberana de Dios a que arregle las cosas. Y esa mujer, aunque era tolerada, aunque era amonestada, mejor dicho, y los ancianos y el anciano maestro no sabían qué hacer, ya Dios se había cansado de ella. Entonces, mire qué interesante. En medio de toda esta situación, Dios interviene directamente contra esa mujer. La disciplina de la iglesia se tiene que ejercer mediante el anciano maestro y los ancianos de la iglesia. Y aunque ellos habían hecho amonestaciones, no habían tenido el carácter que se tiene que tener para enfrentar esa rebelión. Por lo tanto, Cristo decide intervenir directamente. La tolerancia terminó. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa, y la noticia religiosa viene de Jerusalén. Muy interesante noticia. Dice: hallan el camino de Siloé al templo que pisó Jesús. Dice: a unos 6 metros bajo tierra, arqueólogos israelíes han descubierto un camino de 2000 años de antigüedad junto a la ciudad de David. Su recorrido lleva del estanque de Siloé hasta el monte del templo. En él debió caminar Jesús hace algo de más de 2000 años. Cuando se desplazó desde el estanque al templo, dice Morán Javí, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades. Esta calle fue pavimentada en tiempos de Poncio Pilato, conocido universalmente por crucificar a Jesús. Este descubrimiento abre una nueva época en las investigaciones de la ciudad de Jerusalén, indica el arqueólogo. La sección del camino que ha sido expuesta es de 100 metros de largo por 7.5 de ancho, pavimentada con grandes bloques de piedra, como era costumbre en la construcción a lo largo y ancho del Imperio Romano. La excavación ha encontrado datos del momento en que los romanos reprimieron la rebelión judía del año 70 después de Cristo, destruyendo Jerusalén y el templo, tal y como profetizó Jesús. Hemos encontrado una rama de palmera que por sus características fue quemada en el incendio provocado por los romanos. Esta palmera típica de Judea fue testigo de la destrucción de Jerusalén, dice el arqueólogo. También descubrieron armas de guerra de la época de la batalla entre los judíos y los romanos en Jerusalén. Hay evidencias de la batalla, proyectiles que fueron disparados con catapulta contra la ciudad, puntas de flechas lanzadas contra los romanos y los rebeldes judíos. Conforme avanza la excavación en dirección al monte del templo, se esperan encontrar nuevos hallazgos de la Jerusalén que Jesús recorrió hace 2000 años. Interesante esta noticia porque nos habla de la historicidad del texto,
del Nuevo Testamento, aún en detalles, ¿verdad?, tan simples como un camino, algo que es un contraste con la basura del Libro de Mormón, que no tiene ninguna base histórica de ninguna clase. Comentando la noticia bíblica o religiosa, hermanos, los hallazgos en Jerusalén, en la Jerusalén del tiempo de Jesús, se siguen multiplicando. Y esto nos habla del contexto histórico del cristianismo, del contexto histórico de la predicación de Cristo, del contexto histórico del pensamiento cristiano. Nos habla también de la autoridad de la Escritura como un documento fidedigno que responde a las realidades históricas. Y mencioné el Libro de Mormón de pasada, porque el contraste con el Libro de Mormón es que estamos frente a la fantasía totalmente demencial del Libro de Mormón, en la cual no se pueden mencionar ciudades, no se pueden mencionar animales, no se pueden mencionar regiones de ninguna clase. No se puede utilizar el Libro de Mormón como una guía histórica en la América precolombina, porque es una fantasía, a diferencia del Nuevo Testamento, en este caso el Nuevo Testamento, como documento fehaciente de esa época en la cual Jesús caminaba por el antiguo Israel. Los descubrimientos van a seguir, hermano, porque Dios no miente, nunca ha mentido. Pasando a la pregunta bíblica, se pregunta si una iglesia bíblica, una iglesia que dice ser cristiana, no ejerce la disciplina como debe ser, ¿qué se puede esperar de ella? Bueno, se puede esperar un total desorden. Cuando una iglesia no ejerce la disciplina bíblica, cuando tolera, como ocurría con Tiatira, por eso Jesucristo tiene que intervenir, porque era una buena iglesia, pero había unas personas desafiando la autoridad pastoral, desafiando a los ancianos. Oiga, usted puede esperar que la iglesia sufra profundamente. Profundamente. Una de las características de una iglesia saludable, de una iglesia verdadera, es que ejerce la disciplina como dice la Biblia. Ahora, mire qué interesante. El versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere arrepentirse de su pecado. Entonces, mire cómo dice el versículo 22. Mire cómo Jesús ejerce la disciplina, quebranta la tolerancia pecaminosa de la iglesia y ejerce la disciplina. En estos tiempos que hablan tanto de tolerancia, mire, eso es una hipocresía, ¿oyó? Los grupos de izquierda, los grupos de todo ese concepto de género, son grupos de hipócritas. Esa gente no tiene ninguna tolerancia. Esa gente viene con una agenda para destruir la familia bíblica y para ejercer sus formas desordenadas de vida. Eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿yo? Y cuando toleramos esas cosas en la iglesia de Cristo, estamos en una iglesia apóstata. El versículo 22 dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Usted sabe lo que iba a hacer Dios? La iba a enfermar. La iba a postrar en cama. Iba a castigar a todos aquellos que la seguían, que desafiaban la autoridad eclesiástica puesta por Dios allí, y al mismo tiempo los iba a poner en gran tribulación, los iba a atormentar, los iba a sacar del medio, porque Dios se había cansado. El pecado había llegado al trono de Dios
como ocurría con Sodoma y Gomorra. La tolerancia, esa tolerancia que dice, tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, ya había llegado a su punto final. El versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mire eso. Jesús, porque Jesús es el que habla aquí. Yo voy a matar a sus hijos. Cuando Dios ejerce la disciplina, hermano, Dios le ejerce para terminar el problema. Nosotros somos los que ejercemos disciplina algunas veces a media. Disciplinamos a nuestros hijos a media. Cuando empiezan a llorar mucho, bendito, ¿verdad? No le sigas dando. O no le sigas disciplinando. Y otros toleran los pecados de sus hijos. Y no los amonestan, como Elí. A tal punto que la Biblia dice que los hijos de Elí no escuchaban a su padre. Las amonestaciones que hacía Elí, que eran de blanditas, esas amonestaciones de porquería. Dice la Biblia que no escuchaban a su padre porque Dios había resuelto matarlos. Porque Dios es soberano en la vida y la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y añade, y a sus hijos heriré de muerte. Y mire lo que dice, y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias, o sea, iba a ser notorio ese acto de parte de Dios, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces aquí se introduce un aspecto importante de los actos soberanos de Dios y de los atributos de Dios. Cuando Cristo dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Lo que está diciendo en pocas palabras, cuando habla dice que los ojos son como llamas de fuego. Dios es el único que puede leer la mente y el corazón. ¿Oyó, hermano? Satanás y los demonios no tienen ese poder. Satanás jamás puede leer la mente. Cristo le dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Mucha gente le da un poder a Satanás que no tiene. En pocas palabras, transfieren atributos de Dios a Satanás y al reino de las tinieblas. Cuando la Biblia es clara en eso. Gente que cree y cae en una paranoia espiritual, pensando que los demonios y Satanás tienen la capacidad de leer su mente y su corazón. Cuando el que escudriña la mente y el corazón es Dios, que sabe las verdaderas intenciones del corazón. Y es importante este versículo porque posiblemente cuando Cristo dice esto a la iglesia de Tiatira, le está comunicando, mira, estas personas algunas veces te alaban, estas personas tratan de comprarte con sus alabanzas, lisonjeros, pero Dios sabe cuál es la mente y el corazón de ellos, y por eso Dios interviene en la vida de ellos, y por eso Dios enferma a esta mujer, por eso atribula a todos aquellos que la siguen, por eso mata a sus hijos, porque el que viene aquí con alabanzas hipócritas al liderato, para ellos hacer su pecado como le da la gana, llega un momento que Dios no tolera eso. No tolera eso. Y Dios se cansa de eso. Y Dios enferma. Y Dios mata. Porque la Biblia lo dice. Yo soy el que da la vida. Yo soy el que mato. Yo soy el que hago al ciego y al mudo. Y yo soy el que lo sano también. En ese sentido, Dios le comunica, Jesús le comunica a esta iglesia, que es importante que sepa que Él es el soberano sobre la misma.
y que si la iglesia de Cristo no ejerce la disciplina verdadera, si la iglesia de Cristo tiene que dejar al lado la tolerancia al pecado, si no lo hace, Él interviene. Pero es interesante el versículo 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, aquellos que son fieles, aquellos que Dios protege, a cuantos no tienen esa doctrina, mire cómo dice, no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Oiga, mire qué interesante. Cuando aquí se dice que se habla de un libertinaje que está ocurriendo allí por una introducción de un gnosticismo, y cuando se habla de ese conocimiento, mire, es una implicación al gnosticismo. Ellos son, mire, inaugurados en las profundidades de Satanás. Por eso el capítulo habla, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo conozco esas profundidades. Aquellos que no están envueltos en ese pecado, en la iglesia de Tiatira, aquellos que obedecen el liderato, respaldan el liderato, lo respetan y siguen una vida de santidad, Cristo dice que no lo va a imponer otra carga, que no va a seguir preocupándolos, que los va a proteger. Ahora, advierte, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Sabe algo, hermano? Estas palabras de Cristo nos habla de la vida cristiana fructífera. ¿Oyó? Usted puede estar en una iglesia, escuche bien, y ser una persona que ha conocido a Dios, pero las enseñanzas de esa iglesia pueden afectar su vida cristiana. Y tener una vida cristiana endeble, empobrecida. Una vida cristiana afectada por falsas enseñanzas. Por eso le dice Jesús a aquellos en la iglesia de Tiatira, mire, retengan lo que tienen. Aquellos que son fieles, no mezclen lo que ustedes tienen con las falsas enseñanzas. No mezclen lo que ustedes tienen, lo digno que ustedes tienen, por las mentiras de esa mujer y de sus hijos y aquellos que la siguen. Y añade Jesús, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y entonces viene a hablarnos de los galardones de aquellos que son fieles a Cristo. Empieza a hablarnos de los galardones de aquellos que no se dejan seducir por la rebelión, por la hipocresía, por la falsa enseñanza, por la total desintegración moral y el libertinaje que puede introducirse en una iglesia. Y en este caso, Cristo nos habla de problemas de moral en esta iglesia a través de esa mujer. Pero hay otros tipos de rebeliones que no necesariamente implican moralidad sexual, pero implican moralidad del carácter, de la formación del carácter. Aquellos que fornicaban con ella también se rebelaban contra el ángel de la iglesia y el liderato de la iglesia. Y hablaban espaldas del liderato de la iglesia y del ángel de la iglesia. Y desafiaban la autoridad de Cristo. Por lo tanto, escuche bien, por lo tanto, y esto es muy importante, la tolerancia al pecado en la iglesia, ese tipo de pecado que estamos viendo aquí,
es una rebelión contra Dios. Total. Añade, dentro de esos galardones, ¿verdad? Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Estarán allí en el juicio final, juzgando a los ángeles, juzgando a Israel, juzgando a las naciones que se rebelaron contra Dios, juzgando a todos aquellos que le dieron las espaldas a Cristo. Por eso, cuando vemos iglesias históricas que abrazan el aborto, con argumentos, hermanos, totalmente contrarios a la ley de Dios, como si nosotros tuviéramos autoridad, que la mujer tuviera autoridad, oiga, sobre su cuerpo. Aquí nadie tiene autoridad sobre su cuerpo. Nuestros cuerpos son préstamos de Dios para ser administrados correctamente. Y la mujer que Dios le ha dado la capacidad de mantener una vida y atenta contra su hijo. Las iglesias que han aceptado el aborto, el matrimonio homosexual, la ordenación de homosexuales y lesbianas al ministerio. Iglesias que toleran la fornicación entre sus miembros, que toleran el concubinato, que no ejercen la disciplina como debe ser. Son iglesias apóstatas. Son iglesias que Dios va a vomitar de su boca. Y Dios invita a los verdaderos que están en esas iglesias. En Apocalipsis dice, salid de ellas, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus malas obras. Ese es el mensaje a Tiatira. Ese es el mensaje a la iglesia. Ese es el mensaje que se debe ejercer en cada iglesia local. Y si perteneces a una iglesia apóstata, vuelvo a decirte, sal de esa iglesia. Porque afectas tu vida espiritual. No importa que tus abuelos estuvieron allí, fundaron la iglesia, y tus padres, aquí me crié y tengo mis amigos. Usted, su fidelidad es a Cristo Jesús y a su reino. Y un día Cristo le va a hacer las preguntas que van directamente al punto de discusión. Amigo y amiga que me escuchas, es la hora que entendamos que cuando las iglesias, cualquier iglesia, se relaja en la disciplina y tolera, atenta contra el reino de Cristo, atenta contra el poder de Dios y su soberanía. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pedimos al Señor en esta hora que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos y tu familia. Le pedimos al Señor, le pedimos a ese Rey, que siempre esté presente y que salve a los suyos. Dios te bendiga ricamente.